Todo tuyo, Antonio. Perfecto, pues nada, buenas tardes desde Madrid, buenos días para muchos, yo creo, ¿no? Si no me equivoco, por Argentina serán 5 horitas menos, serán así las 11 de la mañana, por República Dominicana no lo sé, pero seguramente se está mejor que aquí, que en Madrid, que tenemos un tiempo un poquito regular. Bueno, yo soy Antonio Casado, soy director de una de las oficinas que tiene UCI aquí en España. UCI, que no lo conoceréis, es una entidad que es propiedad al 50% de Banco Santander, quizá ya suene más a algunos, 50% propiedad de BNP Paribas. Esto, si alguien es aficionado al tenis y emiten por allá los torneos de Roland Garros, pues habrán visto muchas veces BNP al fondo en las pantallas. Pues ellos son nuestros dueños y propietarios. Nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a la financiación hipotecaria para la compraventa de viviendas, de residencias, no de naves o de hoteles, únicamente de residencias. Como solo hacemos esto, estamos bastante especializados. Aquí en España, para los que están y hemos estado charlando esta mañana otros temas, pues seguro lo saben bien. Desde fuera de España no sé si está tan claro que el crecimiento del mercado internacional aquí en España ha sido exponencial en los últimos años. Al punto de que hablo de hipotecas y no de compraventas, donde esto aumenta. Prácticamente una de cada tres hipotecas, un poquito menos, que se formalizan, lo hacen compradores internacionales, sean españoles que están en otros países residiendo, sean clientes puramente internacionales que están comprando desde cualquiera de los lugares desde los que estamos hablando, porque los tenemos compradores desde Norteamérica hasta Chile. Bueno, el punto más al sur es Argentina, ¿no? Por el Perito Moreno, si no me equivoco, corregidme. Y por Europa, pues siempre hemos tenido bastante afluencia y compradores de gente, pues buscando el sol, la playa y, bueno, descansar un poquito por aquí, por España, ¿no? Entonces es verdad que es un mercado que está muy, muy en auge. No todos los compradores requieren de hipotecas. Muchos de ellos las piden y piden financiación para la adquisición de la vivienda porque económicamente les compensa, da igual el nivel adquisitivo del cliente. En muchos casos tienen la capacidad económica de comprar una, dos, tres y 10 veces la casa sin pedir ningún tipo de financiación. Pero les conviene, les interesa, tienen la protección de una entidad que va a estar mirando que la documentación y que todos los pasos, que siempre están muy controlados en España, lo estén aún más, y porque en muchos casos esta financiación les está rentando más dinero en ahorros. No sé, se me ocurre en México, y que me corrijan desde México, donde los tipos de interés están suficientemente altos como para que tener dinero en el banco de unos rendimientos económicos bastante altos, ¿no? Frente al precio de las hipotecas en España. Entonces, sí que es un mercado que está muy en auge. Perdonad porque me estaba pitando el teléfono a la vez, no sé si se escuchaba, y era mi, bueno, director regional de UCI, un compañero de trabajo que esta mañana me ha avisado que no podía estar con nosotros, ¿vale, Alberto? Que me dijo que estaría, pero no va a poder estar. Bien, como temas jurídicos yo sé que los tenéis cubiertos. Yo voy a hablar un poquito de cómo nosotros estamos haciendo en este caso la financiación y hasta dónde pueden llegar los clientes, porque las casuísticas son muy diferentes en los lugares en los que estáis y bajo las circunstancias que tenemos. Entonces, si me permitís, voy a intentar compartir la pantalla para daros algunos tips. Vamos a ver si funciona bien la primera. Vale, ahora dejo prácticamente de veros en pantalla. Entonces, ¿estáis viendo ya la presentación? Vale, visto, como veo solo una parte del público, pero he visto Sí, a Alexandra sentir. Así que, sí, sí. muy bien. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que el comprador internacional, obviamente, si es un no residente, que es el caso del que estamos hablando, no puede comprar por definición su residencia principal. Es una residencia vacacional, que quizá luego le saquen o no un rendimiento en un alquiler 3 meses al año, no tengo ni idea, pero está comprando una residencia que no es la principal. Esto siempre limita un poquito el porcentaje de financiación frente a alguien que esté residiendo aquí, y luego si tenéis gente que compra porque se traslada a vivir, podemos hablar de ello. Eh, bueno, nosotros, como os he dicho, somos una entidad puramente especialista en el tema hipotecario, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo y qué está sucediendo? Pues si os cuento que un poquito menos de una de cada tres hipotecas en este país las está pidiendo un cliente comprador internacional, nosotros formalizamos de nuestra producción, de las hipotecas que UCI realiza,
prácticamente un 42-45%, dependiendo un poco del mes con ellos. Esto es así y estamos tan por encima del mercado porque estamos muy dirigidos al cliente internacional. Documentos en inglés, procesos puramente digitales, que ahora lo comentaremos. La facilidad y la forma de trabajo que tengo con un cliente que está aquí en Madrid, obviamente le puedo ver físicamente, pero en muchos casos la gente está muy apurada de tiempo, ¿no? No tiene tiempo a veces para venir a la oficina a charlar con nosotros. Y les estamos atendiendo tal y como nos estamos viendo ahora nosotros mismos en pantalla. Por tanto, el proceso es igual. Reciben los consentimientos, las autorizaciones que tienen que firmar, las reciben en su teléfono móvil. Y desde el propio teléfono móvil están autorizando a la entidad que trate sus datos, ¿no? Esto para hacer un proceso que cada país, obviamente, desde que estamos ahora mismo conectados, tiene una legislación, tiene unas leyes, pero en el nuestro el control acerca de los datos personales y económicos es bastante estricto y de una forma muy sencilla ellos nos van autorizando para que podamos hacer el estudio de la hipoteca. Es verdad que además en el control, hombre, hay muchos países, ¿no? Pero en el control que podamos tener sobre ciertas nacionalidades y su documentación, es decir, dónde conseguir la documentación que necesitan, también les podemos orientar bastante, cosa que con otras entidades no sucede. En muchos casos vuestros clientes se apoyarán o no en un abogado aquí en España que les pueda echar una mano, que les lleve los papeles y que les represente. También estamos acostumbrados a ello, ¿no? Es algo bastante común en el comprador internacional. No en todos, pero sí en muchos casos. Entonces, algunos datos que os puedan sonar. Por un lado, nosotros a nivel general, con todos los compradores de ciudadanía europea, sobre todo zona euro, Reino Unido, con Suiza, con Estados Unidos, con Australia, con Japón, bien, no sé si están recogidos en el slide que estáis viendo, todos los países, llegamos a financiarles un 75% del importe de la compraventa. Normalmente esto en las entidades financieras, en los bancos que hay aquí en España, suele ser un porcentaje menor, ¿vale? Suelen ser cantidades más pequeñas y suelen rondar el 60%. Con el resto de nacionalidades estamos limitando más o menos a un 60% el porcentaje de financiación. Pues se me ocurre que alguien, no tanto por dónde nació, sino por dónde tiene su trabajo, sus ahorros, sus activos, sus propiedades y las tiene, estamos llegando a lo mejor al 75% con una persona que compra desde Miami y quizá en el caso de Argentina, ya que citamos a alguien que está por aquí, ¿no? Nos estamos limitando más a lo mejor a un 60%. No os aburro, son temas de riesgo. En muchos casos, por temas de la legislación española a nivel hipotecario, en muchos casos, los que no están contenidos en ese parrafito que veis arriba y que les damos ese 75, aquí les niegan la financiación en muchos casos. Insisto, no por nacionalidad. Un español en Argentina, que me perdonen desde Argentina que use el ejemplo, se le limita o directamente no se le concede la financiación por ciertos temas de legislación que no os quiero aburrir. Si queréis al final del todo me preguntáis y yo os aclaro, ¿vale? Que no quiero que suene raro. Nosotros le estamos financiando, pero hasta el 60%. Por tanto, prácticamente no hay ninguna nacionalidad con la que no podamos trabajar, excepto aquellas que están excluidas por tener embargos internacionales de la ONU, pero bueno, esto no hace falta ni decirlo, supongo. Esa es una de las características. Otra es que nosotros financiamos a un comprador no residente hasta los 30 años de hipoteca. Esto tampoco es habitual. Generalmente a los no residentes las entidades les limitan a 15, 20 años como mucho. Siempre tened en cuenta que finalizarán la hipoteca como máximo a los 75 años de edad, ¿vale? Que les demos 30 es una cosa, que puedan acabar la hipoteca con 90 es otra. El final de la hipoteca debe ser con 75 años de edad del cliente. Pero podemos ofrecerle un máximo de 30, lo cual amortigua bastante las cuotas frente a otras entidades que les piden devolver el dinero en 15 años. Como yo nos veo, ya os digo, en la pantalla una vez que pongo la presentación nos veo, si alguien necesita alguna aclaración de lo que estoy diciendo, por favor, quitad el silencio de vuestro micro y habladme porque si levantáis la mano o algo nos veré. Una cosa que también es bastante habitual con el comprador no residente, generalmente es una persona por lógica de una capacidad económica bastante alta. Cuando son clientes que compran a nivel europeo, pues es verdad que un vuelo que requiere tener dinero y comprarte una vivienda para disfrutarla tal vez en verano, normalmente habla de una persona con una capacidad económica alta. Evidentemente, si tengo que venir desde América, los vuelos
los tiempos son mucho más grandes. En general son clientes con una capacidad adquisitiva alta y compran viviendas de un valor importante. ¿Y por qué os digo esto? Porque en muchos casos ellos quieren hacer una mejora en la vivienda. No sé si en todos los países de lo que hablamos se dirá igual exactamente la palabra reforma, pero al final es una mejora de la vivienda porque la quieres actualizar, porque quieres cambiarla, porque a lo mejor está un poco viejita, ¿no? Tiene unos años y requiere de alguna serie de mejoras y nosotros podemos incluirles dentro de la hipoteca el importe para mejorar una vivienda. Imaginad a alguien que compra, ya os voy a hablar en euros, en 600.000 euros una vivienda y quiere hacerle mejoras que alcanzan los 90.000. Es una cantidad importante aunque sean clientes con una capacidad adquisitiva alta. Nosotros este dinero, este importe, esta cantidad de la reforma la podemos incluir en un porcentaje muy importante dentro de la hipoteca y que lo devuelvan en 30 años, de manera que no se descapitalizan, no tienen que aportar tanto de sus ahorros. Esto es algo que nosotros manejamos bastante con el cliente no residente porque, dada su capacidad de compra económicamente, también suele ser exigente con el estado de la vivienda. Pero eso no significa que viviendas que estén un poco antiguas, pero sean buenas viviendas, no podáis vendérsela a uno residente. Me da igual si es desde aquí, desde España, los que estáis, porque estáis ofreciendo la propiedad, o si estamos hablando desde América o desde el resto de Europa, porque tengan al cliente que luego comprar aquí. En todos los casos es algo que hacen bastante Disculpe, habitualmente. Sí, perdón, una preguntita. ¿Esta financiación hipotecaria es solo para personas físicas o también para sociedades? es una buena pregunta. Hola. Sí, ¿se me escucha? Sí, Sí sí que se se te escucha. escucha. Ah, vale. Sí se te escucha, sí se te Eh, escucha. Decía que es una buena pregunta porque, de hecho, en algunas circunstancias solo podremos hacer la hipoteca a una sociedad. Yo, si queréis, hacemos una cosa. Como este tema es un poquito más extenso y quiero explicaros un poco por encima lo que hacemos, voy a anotar esta pregunta porque no es una respuesta breve de sí o no. La respuesta es sí, pero tiene matices importantes y yo lo voy a anotar aquí y al final de la Ok, presentación, si queréis, os explico ok. esto. Anota esta otra Perfecto, pregunta, perfecto. en lo que anota ¿Vale? esa también. Me Sí, gustaría que hiciéramos un ejemplo de lo que tú acabas de mencionar, de lo que se llama la compra y la reforma, tomando en consideración de un inmueble que cueste 1 millón de euros y ¿vale? como tú mencionas un 60%, esos 90 irían dentro de ese 60% para la reforma o Vale, eso sería si un quieres. monto extra aparte. Si quieres te lo aclaro ahora. El 60 o el 75 va a depender un poco desde dónde se está realizando la compraventa. Aquí, que yo no os quiero aburrir, voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. Hay una peculiaridad frente a que una hipoteca que se otorga en euros luego pueda ser transformada en otra divisa. Esto hace un riesgo bastante importante para los bancos, porque una cosa es el tipo de interés que yo le aplico, como en cualquier país, a un préstamo, da igual que sea para comprar un coche, que sea para comprar una vivienda, pero luego está el tipo de cambio de la moneda. Entonces, cuando las monedas, por algún motivo, creemos que fluctúan mucho frente al valor del euro, lo que hacemos es limitar un poquito el porcentaje de financiación, de ahí ese 60. Si me estás hablando de un ejemplo, te lo explico por encima. Si me hablas de un caso concreto, desde qué, porque perdón, que como no veo, ya os digo que no os veo a todos, desde qué país estaría realizando la compraventa. Es decir, este comprador, ¿dónde vive? ¿Dónde reside? ¿En qué país? De República Dominicana, en el caso que te pregunto, Vale, la propiedad que quiere adquirir cuesta 1 millón de euros y es un dominicano que quiere tener con alto poder adquisitivo, que quiere tener una segunda vivienda porque sus hijos están estudiando en España, quiere muy tener bien. un centro de vacacionar también, quiere aprovechar para que sus hijos la vivan y ellos poder visitarlo cuando quieran. Esa es más o menos la estructura y Vale, por eso te hago la pregunta de cómo se manejaría ese 60% si esa propiedad requiere mejoras. vale. Además, Que todo el justo mundo normalmente siempre quiere cambiarle algo, es un tema. El siempre, que siempre, más quiere cuando una compran casa en para un estos. baño dice, le quiero cambiar. Sí. Es habitual y más cuando ya compras en estos importes. De hecho, esta casuística que me dices, aquí donde yo estoy, desde el lugar que físicamente os hablo, hay mucha, mucha, mucha gente. Esta es una de las zonas más caras de Madrid, ¿no? Desde donde tenemos la oficina,
es una de las zonas más caras que hay en Madrid. Y hay mucha gente, distintas nacionalidades obviamente, pero mucha gente de México, por ejemplo, que efectivamente en muchos casos son los hijos que estaban estudiando y han venido acá a residir mientras que están estudiando y ya se quedan en la vivienda, bueno, pues por un tema vacacional y por un tema de inversión. Entonces, ¿cómo funcionaría? Efectivamente, nosotros podríamos llegar hasta ese 60% del importe de la compraventa del 1.000.000 de euros en el ejemplo que hemos puesto. Pero si el cliente va a hacer una reforma en 90.000 euros, normalmente estas reformas, estas mejoras, otorgan valor a la vivienda, la mejoran, crece el valor. Pueden ser 90.000 o pueden ser 200.000, pero crece el valor de la vivienda. Entonces, lo que haríamos sería financiarle también el 60% del valor de la reforma. Imaginemos que va a hacer una reforma, da igual el importe, estos 90.000, nosotros le financiaríamos el 60% del millón y el 60% de los 90.000. Luego hay que estudiar al cliente, su capacidad de pago, etcétera, etcétera. Yo os hablo directamente de hasta dónde podemos financiar sin meterme en el perfil económico del cliente, pero podríamos financiar el 60% de ambas cosas. Vale, no sé si Perfecto. hay alguna pregunta más con el tema de lo de la reforma. Sé que os he explicado un poquito por encima, pero exactamente lo que acaban de preguntar es el funcionamiento. No tiene por qué ser ni compra en 1.000.000 ni reforma de 90.000. Puede comprar en 1,5 millones o puede comprar en 700.000. Y la reforma puede ser de más o menos dinero hasta un 50%, aunque esto no suele suceder, pero hasta un 50% del precio de compraventa podría ir en reformas. Me explico. Si compro en 600.000, podemos aceptar reformas hasta de 300.000. La clave y lo importante es que el valor mejore, ¿vale? Normalmente no hace falta una reforma de un porcentaje tan alto, pero bueno, hasta ahí podríamos llegar. Yo ¿Cuánto es creo que el mínimo, Y cuánto es el mínimo de los préstamos? Esa es una buena pregunta, pero como hablamos de no residentes, te diría que 30.000 euros, pero no me he encontrado ninguno. Eso es más para cositas que pasen aquí que sean pequeñas, pero bueno, desde 30.000 euros sería el mínimo importe de préstamo. no lo has comentado, Antonio, pero entiendo de que eh, los tipos de interés que se aplican a estos préstamos son tipos de interés estilo español, ¿no? Lo digo porque hay una gran diferencia con respecto a otros países sobre todo por mucha gente que ha hablado yo de Latinoamérica, que tienen unos tipos de interés muy altos, ¿no? Y por un lado no saben que pueden conseguir sus clientes financiación en España y no, lo que tampoco saben es que es a tipo de interés español, no a tipo de Pues mira, interés. no sé si Esa fue, era mi siguiente pregunta, justamente. no sé si ha sido antes cuando nos hemos reunido, porque parte de los que estáis presentes habéis estado conmigo viendo cosas de residentes esta mañana, o si ha sido que nada más terminar con vosotros salí corriendo a una reunión que os comentaba y lo he hablado allí. Tuvimos hace relativamente poco una reunión como esta con otra red, pero en este caso era enfocado en esa casuística en concreto, en esa reunión en concreto, eran todo inmobiliarias en México DF, ¿no? Y claro, nos decían ellos, es que mis clientes, cada euro que tú le financias en torno al 4,5, Antonio, más o menos, quedaros con el precio por encima, pero el tipo de interés, la tasa sería en torno al 4,5%, es que le están ganando dinero. Cada euro que le financias, por no sacarlo del banco aquí, que le están dando el 10, el 11, el 9, el 12, sin hacer grandes esfuerzos, y corregirme si esto no es así, le están ganando dinero. Entonces, claro, efectivamente, como muy bien has dicho, son tipos de interés a la española, que en muchos otros lugares entiendo que las tasas de las hipotecas son mucho más altas. una última pregunta de mi parte en ese renglón. La evaluación del cliente, ¿Sí? presumiendo que ese empresario que va a hacer la inversión tiene su fuente de ingresos en la República Dominicana, ¿Sí? ¿cómo tú puedes hacer una evaluación financiera que sea aplicable a la legislación española? Bueno, en principio los documentos que se le van a pedir van a ser muy similares, adaptados a cada país, claro. Con algunos tenemos ciertas dificultades y ahora os pondré un ejemplo. Aquí, aunque no se va a llamar igual, porque en cada país se llama de una manera, pero todos anualmente hacemos una declaración de nuestros ingresos con los impuestos que diga la ley que nos podemos deducir, distinto en cada país, pero básicamente, tanto si trabajo por cuenta propia, es decir, soy un trabajador autónomo, soy un empresario, tengo una sociedad, como si trabajo para una empresa, da igual cual sea,
En principio, todo el mundo anualmente tiene que presentar su declaración de ingresos, de impuestos, de aportaciones, en función de cada país, porque pocos no la tienen. Cada mes, cuando tú trabajas para una empresa, en general, o cada quincena, dependiendo del país, te dan y coge una hoja en blanco, pero tienes para descargarte o te dan en mano tu recibo de nómina, que llamamos aquí, de salario, que está indicando quién es la empresa que te paga, quién eres tú, en concepto de qué te están pagando cada cosa, porque no todo el mundo tiene el mismo tipo de salario, o puede tener gente que vende, puede tener, ¿no? Aquí estamos en un entorno donde todos somos del mundo comercial, más o menos, y puedes tener ingresos que sean diferentes cada mes. La mayor parte de los países, no digo todos, tienen un registro de si tienes deudas impagadas. Otros tienen muy completos los informes acerca de cualquier financiación, ¿no? En Estados Unidos hay una serie de informes que puedes solicitar que te desgranan lo que tiene o ha tenido un cliente bancariamente, hipotecas, préstamos personales, tarjetas de crédito. Entonces, más o menos eso es lo que se va a solicitar, adaptado a cada país, insisto, las autorizaciones del cliente y luego esto. Y siempre muy importante el reflejo del dinero que va a aportar y dónde está. Esto da igual que sea para los clientes nacionales que algunos de los compañeros que están con nosotros ahora han visto esta mañana, como para el cliente internacional. Si un cliente que compra en 1 millón de euros va a poner de su bolsillo, de sus ahorros, 400.000, 500.000, yo tengo que demostrar que ese dinero existe y existe de forma legal. ¿Me explico? O sea, al final, cualquier banco, al menos aquí en España, tiene la obligación de verificar de dónde viene ese dinero. Bueno, pues lo normal es que lo tengo, no sé, no digo en República Dominicana en concreto, porque no voy a conocer las entidades que estén operando allí, pero lo tengo en el Banco de América. Bueno, pues perfecto, pues nos darás tus detalles de cuenta bancaria donde aparece ese dinero ahorrado en el Banco de América. Pues estupendo, sin ningún problema. Cuando son empresarios, sí tendremos que pedirles, sobre todo si interviene la sociedad, aunque luego hablemos de eso, pues los balances de la empresa. O si son gente que tiene muchas propiedades, pues tendremos que verificar sus contratos de alquiler, el ingreso en sus cuentas bancarias de la mensualidad del alquiler, del pago que cada mes la persona que alquila su vivienda, que la arrenda, esté pagándole. Más o menos es lo que les vamos a solicitar. No sé si he aclarado yo la pregunta. ¿Sí? Bueno, veis aquí una cosa más a la derecha de la pantalla, que es autoconstrucción. También nos encontramos con un cliente internacional que en muchos casos decide que quiere comprar o que tiene en propiedad ya un terreno y sobre ese terreno va a construir una vivienda. Nosotros podemos llegar a financiarle hasta el 100% de lo que cuesta construir la vivienda y el porcentaje máximo sobre el valor futuro será el 70%. Lo pongo en números que a veces es más sencillo. Un cliente tiene o adquiere un terreno, solo un terreno, que vale 200.000 euros y va a hacer una construcción por 300.000 euros. Bien, yo le puedo financiar los 300.000 euros de la construcción y valoramos que esa casa, una vez terminada, va a costar 550.000 euros, ¿no? La suma del terreno y la vivienda. Pues de esa suma yo no puedo sobrepasar el 70%. Si hacéis la cuenta, no lo hemos sobrepasado. No sé si me he explicado bien, pero esto es para quien quiere hacerse su casa, quiere construirla él. Con las empresas que sea, ha decidido que tiene un terreno que lo quiere adquirir y se quiere hacer una casa a su gusto, directamente, partiendo desde cero. Solo existe el terreno. Bueno, pues esto hay muchos no residentes que, aunque la distancia siempre parece que lo pueda complicar, pues confían en alguna empresa de construcción que sea reconocida y lo hacen. O porque viajan mucho a España o porque entienden de este negocio y deciden que construyen la casa. Podemos llegar a financiarles el 100% de la construcción, no superando el 70% del valor que tendrá una vez terminada. Y tened en cuenta que yo le he financiado la construcción, pero no el terreno. Entonces, es fácil que no alcancemos este 70%. Bien, ¿seguimos? Sí. No sé si no escuché en su momento porque se trabó, pero lo que no me quedó claro el tema de las tasas, o no sé si todavía no lo dijiste.
De las tasas que hay, sí, pero las nuestras, hipotecarias. sí que lo dije, que estaban en torno al 4,5%. Ah, ok. No, lo que pasa es que en un momento se trabó acá en mi computadora, entonces a lo mejor no lo escuché. Es algo Gracias, aproximado, ¿eh? 4,5. Eso es algo aproximado, os doy una media, no me lo toméis como ciencia exacta, pero por ahí va a andar, más o menos. Bueno, aquí hay cosas que quizás suenen, aunque lo vayáis a manejar desde fuera alguna parte, algunas les sonarán más a los que están acá. Entonces, bueno, voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Por un lado, veis que pone ahí arriba a la izquierda en vuestra pantalla, perfil del arrendador, aplicamos una política de rentista. ¿Esto qué significa? Aquí normalmente los bancos hacemos una división, que es cuánto tengo como obligaciones de pago en mis préstamos dividido entre lo que yo ingreso. Esta es una fórmula de cálculo para que no superen un porcentaje que nos parece razonable a los bancos a la hora de endeudarnos. Pero puede pasar que yo tenga 5 viviendas, que tenga una pequeña hipoteca, y voy a intentar poner un ejemplo. Tengo 5 viviendas, pago por cada vivienda cada mes 300 euros de hipoteca e ingreso 1.000 por el alquiler. ¿Vale? El ejemplo que os he puesto, esto sería 300 aquí arriba dividido entre 1.000. Aquí lo que está diciendo es que le voy a hacer una resta. Yo voy a decir, bueno, pues si ingresas 1.000 y pagas 300, tú ganas limpio 700. Pues esto te voy a contar como ingreso por cada una de tus viviendas. No quiero que os lo aprendáis. Quiero que sepáis que quien tiene varias viviendas, 3, 4, 5, 6 en propiedad, nosotros tenemos una política que es muy ventajosa frente a cómo se lo estudian otros bancos, porque entendemos que suele ser gente con una capacidad de pago bastante alta, que tienen un patrimonio importante y que viven en gran medida de tener propiedades y alquilarlas. ¿Vale? No proceden muchas veces sus ingresos tanto del trabajo, a veces sí, a veces sí. Perdón, escúchame que te interrumpa. Yo sé que pasamos a otro slide, pero ahorita tú mencionaste la autoconstrucción, que era el último renglón ¿Sí? de lo que estábamos hablando anteriormente, pero no definiste, porque hablaba inclusive hasta de un 100%, no definiste cuál era esa autoconstrucción, o sea, a qué se refería con autoconstrucción y cuál era la diferencia de ese porcentaje que salía hasta un 100%. Tú pudieras, y escúchame que ya sé que pasaste a otro slide, pero es para dejar bien claro a qué tú te refieres cuando hablas de autoconstrucción o algo Sí, es por lo el que decía. estilo que Esto es decía el slide. para clientes que tienen un terreno en propiedad donde no existe vivienda ninguna y tienen que construirse una vivienda. Quieren y deciden que quieren hacer ellos la construcción desde cero. Es decir, que van a contratar una empresa de arquitectura que les va a preparar un proyecto y a una empresa de construcción que les va a construir la casa, literalmente. Ahí es donde nosotros de la construcción y los costes asociados, pagar al arquitecto, pagar los impuestos, lo que es la propia construcción, los materiales, llegamos a financiar hasta el 100%. Esa es la casuística. Ese 100% es de construir. Pero yo decía que luego no pasamos del 70% de lo que valga, del valor que tenga una vez terminada. Y que tenéis que tener en cuenta que el valor, una vez terminada, es el valor conjunto, no solo de lo que he construido, sino de lo que costó el terreno. Porque un terreno, dependiendo de dónde compres, entiendo que eso es para cualquier país, no será igual en República Dominicana, ya que hemos hablado de ello, construir a pie de playa que construir en el sitio más escondido del lugar, ¿no? Entonces, es la suma de la construcción y el terreno. De esta suma no podemos pasar del 70%. Y yo les puedo llegar a financiar, porque se entiende que el terreno lo tienen en propiedad, yo les puedo financiar hasta el 100% de la construcción. ¿Sí? Eso es siempre y cuando él sea ya el propietario de la propiedad. Eso es, o lo O vaya a sea, comprar. ya él tiene su terreno y entonces al final el terreno queda vinculado a la operación y por eso el banco tiene una protección más amplia, ¿verdad? Exacto, el terreno queda vinculado porque de inicio es la única garantía real, tangible que hay, el terreno, porque la casa en sí no existe. Cuando yo le concedo la hipoteca para que poco a poco, porque este es un dinero que se entrega según se va construyendo. O sea, el cliente va construyendo y según él va avanzando la construcción, yo le voy dando dinero. No es que se le dé todo el dinero de golpe.
Esto para verificar que la obra se va haciendo. Entonces, inicialmente, como muy bien dices, solo existe el terreno que será garantía de devolución del dinero o parte de la garantía. De acuerdo, muchas gracias. Entendido. Perfecto. No me he olvidado de la de las sociedades, que la he dejado para el final, la tengo aquí anotada. Por otro lado, veis que pone aquí sin productos adicionales. Bien, aquí es muy habitual también que las hipotecas no solo vayan junto con un seguro de vida y un seguro para la propia vivienda, que eso es protección para el cliente, obviamente, y para su familia, pero también para el banco. Pero muchos te obligan a tenerlo toda la vida de la hipoteca. Nosotros no lo incluimos, pero bueno, esto le sonará esto de no incluimos seguros en la FEIN. Yo no quiero aburriros. Los nacionales, entendido como quien está trabajando ya desde España, lo tendrán más claro y desde fuera no quiero liaros con esto. Simplemente dejamos al cliente mucho más libre que otras entidades. ¿Vale? Voy a saltarme lo de las divisas porque lo voy a unir a la pregunta de las sociedades y me voy a ir a las fincas rústicas. Finca rústica aquí, bueno, es una clasificación, digamos, y en muchos casos las entidades, los bancos, no quieren entrar a financiar porque no tienen una calificación de urbana, es decir, de una vivienda que está en principio preparada para residir allí. Pero hay muchas zonas que pueden sonar o no desde fuera, como son Mallorca, quizá le suene, ¿no? Que hay mucha gente de todo el mundo y de todas partes del mundo que va para allá a veranear, o las Islas Canarias, donde hay muchas viviendas de un altísimo valor, pero que están calificadas como rústicas. Muchas compraventas de clientes que no son residentes compran fincas rústicas, a veces en valores de 900, de 1 millón y más. Bien, nosotros siempre que valga más de 300.000 podemos entrar a financiarlas con los porcentajes que vimos antes. Insisto que seguramente esto sonará más a los que tratáis clientes desde acá, pero si tenéis algunos que van a comprar, con que os suene que lo podemos hacer, suficiente. Nómadas digitales. ¿Qué consideramos un nómada digital? Cada vez es más extendido el movimiento donde yo, por contrato, con mi empresa, puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo. Puedo ser un ingeniero de software, puedo trabajar en publicidad. He visto hasta médicos, aunque esto cuesta creerlo, que trabajaban desde lugares que no eran donde tenían el contrato, donde estaba su empresa, ni donde tenían la fiscalidad. Nosotros, que cada vez es más común este perfil, siempre que ese cliente lleve residiendo en España 6 meses o más, le podemos financiar hasta el 80%. Imaginemos que yo soy irlandés o da igual, o argentino en Irlanda, o español en Irlanda, tanto me da. Y mi empresa me dice, oye, a partir de ahora puedes trabajar desde cualquier lugar del mundo, te lo doy por contrato. Y yo decido que pruebo a ver qué tal se vive en España. Y después de 6 meses digo, perfecto, me gusta, me quiero quedar a vivir. Nosotros podemos financiarle hasta un 80% del precio de la compraventa. ¿Por qué vamos un poquito más arriba que con el cliente que no es el mismo caso? Porque está siendo su vivienda principal, es en la que reside, no es de vacaciones. Por eso le damos un poquito más de porcentaje de financiación, ¿vale? Y por último, cuando veis ahí lo que pone activo, autónomos empresarios, dividendos, intereses, muchos casos, muchos de los que vamos a manejar van a ser de empresarios y de gente que tiene grandes inversiones distribuidas. No siempre los bancos son capaces de hacer un análisis de sus balances y extraer qué dinero gana esa persona cada año. Porque a veces es una complejidad grande, ¿no? Tengo activos inmobiliarios, tengo depósitos en oro, tengo acciones, tengo una empresa que yo soy participante en un porcentaje y cada año reparte dividendos, tengo incluso beneficios retenidos sin distribuir en mi empresa, yo soy el propietario, yo soy propietario al 100%, mi empresa da beneficios, pero por garantía de mi empresa. Por beneficios fiscales, esos beneficios no los distribuyo y los dejo parados en la empresa. Bien, nosotros analizamos todos esos balances para ver de quién hablamos en cuanto al cliente y si podemos financiarle. Muchas veces este dinero lo dejan a un lado los bancos y dicen, bueno, esto es complicado analizar, no me meto. Simplemente que sepáis que los empresarios es un perfil muy habitual en esto y que sabemos manejarlo, ¿vale? Simplemente con que os suene esto es suficiente. Y luego por aquí que teníamos el tema de las divisas, ahora sí voy a retomar el tema de las sociedades. ¿Es un problema que compre una sociedad? En principio no, pero habrá que explicar muy bien porque quiero dividir los dos casos. Y aquí sé que por este medio, por Zoom, es un poquito difícil de explicar. Nosotros, para el cliente no residente,
Da igual si es insisto, un español en Argentina, un argentino en Estados Unidos, da lo mismo. Para cualquiera que no es residente aquí en España, nosotros podemos financiarles las compras de residencias vacacionales, no de inversiones. No sé si está quedando claro. Residencia vacacional, no inversión. ¿Significa que el cliente no puede alquilar su casa 8 meses al año? Imaginad, yo soy un alemán, por decir algo, me compro una casa en la playa en España, en la costa, y la voy a usar 4 meses al año. ¿No puedo alquilarla a los otros 8 y sacarle un rendimiento? Obviamente sí, porque además yo no soy el dueño, no puedo prohibirlo. Ahora, si directamente me dicen, no, yo soy un inversor alemán y compro para alquilar, pues entonces no te financio. Si compras de segunda residencia, luego que tú la alquiles por meses, yo no puedo decir nada. Si directamente es una inversión, no puedo financiar. Y aclaro esto porque el tema de las sociedades, sí podemos financiar sociedades, pero habrá que aclarar muy bien para qué comprar esa sociedad. No es igual que sea una sociedad que se dedica a la inversión inmobiliaria a que un empresario decida que quiera comprar a través de su empresa. ¿Veis la diferencia? Una cosa es que profesionalmente la empresa se está dedicando a la compra de activos para alquilarlos o porque son fondos, grandes fondos internacionales, a que alguien tenga una empresa y decida que quiera comprar a nombre de la empresa. Esto sería lo primero a aclarar en cuanto a si financiamos sociedades. Si Ok, esta ok. parte... Sí, perdón. No, ok, perfecto, perfecto. Vale. Si esta parte ha quedado clara, luego hay casos en los que nosotros mismos pedimos que el cliente tenga una sociedad y me voy a explicar. Aquí hay una normativa a nivel europeo que cada país tradujo como le pareció. Y en España la tradujimos diciendo que el cliente tiene derecho a exigir que yo le cambie de euros a otra divisa, una hipoteca, siempre que él tenga la mayor parte de sus ingresos o activos en esa moneda. Es decir, si una persona de Venezuela, por decir algo, que tenga sus activos en Venezuela, que tenga sus ingresos allá, es decir, que está manejando toda su vida económica con bolívares, me puede pedir cada 6 meses que yo le cambie a euros a bolívares, a euros a bolívares. Bien, ahora supongamos que pasa lo que sea a nivel internacional, como ya está pasando por otro lado, yo le doy una hipoteca en euros, él me pide que se la cambie a bolívares, se considera internacionalmente que el país está más estable y la moneda se aprecia, vale más, ¿no? Y ahora me la devuelve a euros. ¿Qué acaba de hacer el cliente? Devolverme un porcentaje muy importante de la deuda, no de los tipos de interés, de la deuda sin hacer nada. Esto es un problema. ¿Qué hacemos? Pues que la mayor parte de los bancos directamente a todo lo que no consideren una moneda muy estable, y ahí me voy a ir a la primera diapositiva que visteis, donde veis aquí, si veis mi ratón, Nueva Zelanda, Japón, Islandia, Singapur, Reino Unido, son, por el motivo que sea, monedas que consideramos estables y no nos preocupa que hagan esta jugada. Pero otras monedas se consideran más inestables por los motivos que sea, ¿no? Poco a poco se van añadiendo monedas nuevas, pero bueno, estas son las que hay ahora. Lo que hacemos es que si yo tengo la mayor parte de mis activos en pesos argentinos, desde Argentina que estamos hablando, he puesto muchas veces el ejemplo esta tarde, pues bueno, es por cariño. Lo que tendré que pedirle a la persona que tenga la mayor parte de sus activos en pesos argentinos o en pesos mexicanos, también sirve que también está el caso esta tarde con nosotros, que cuando tengamos estudiada y aceptada y aprobada la hipoteca a los titulares, a las personas que realmente los piden, les solicitamos que aquí, si quieren, generen una empresa, una sociedad. Eso cuesta muy poquito dinero y los trámites se los suele llevar un abogado y es algo que dura 30 días para poderle dar la hipoteca a la sociedad. ¿Esto con qué fin se hace? Para que no puedan estar moviendo la moneda, la hipoteca sea estable y ellos puedan ser financiados, porque el cliente no quiere esto. El cliente no quería estártela cambiando a pesos, a bolívares o no sé qué para ganar dinero. No, ni siquiera saben que tienen este derecho. Pero nosotros hemos de protegernos y la única manera de cuidar que vosotros podáis vender y el cliente es el propietario es hacer esto. Ahí estamos financiando una sociedad. Pero es un caso distinto al anterior, si lo veis. ¿Vale? No quiero que os lo quedéis de memoria, esto se lo explicamos nosotros a los clientes, ¿eh? Es solo que sepáis por qué en unos casos he puesto pegas a una sociedad y en otros la exijo, que parece un poco raro, pero creo que con la explicación más o menos queda claro que en un caso es porque es una actividad profesional y yo ahí no entro en inversiones, y en la otra es una necesidad para que la hipoteca sea estable y poder conceder la financiación. ¿Quedó más o Pero menos siempre claro? manteniendo el concepto de residencia vacacional. Siempre como residencia vacacional, correcto.
En el caso que acabas de comentar, Antonio, o sea, no hay fluctuación de moneda porque tú realmente le estás dando el préstamo a una empresa española, ¿no? Claro, por eso no, Con, no solo con es fluctuación, titulares de no hay otros posibilidad de países, cambio. pero no hay posibilidad de cambio, ¿no? Pero la Eso es. empresa es una empresa española, 100%. Eso es, y además hablas con esos clientes y te dicen, si yo no quiero hacer nada de esto, si ni conocía que podía, pero el caso es que puede, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacerlo vía ese vehículo legal, que es una sociedad que al final, como es española la sociedad, pues solo puede manejarse en euros y de esa manera el cliente es financiado. Esto le suele pasar además, como he contado antes, el caso, eh, quizá por la zona en la que estoy, de empresarios mexicanos que compran aquí y que podrían, insisto, comprar la casa al contado 1 y 10 veces, sin ningún problema, sin pedir financiación. Ellos no quieren hacer esto de cambiarlo. Lo que pasa es que es la única manera de financiarle, porque muchas veces les niegan las financiaciones por este motivo. Es que es así, ¿no? Una persona física que reside en el extranjero, en el caso nuestro, por ejemplo, en Paraguay, ¿Sí? y quiere un inversionista o una persona que quiere comprar una residencia vacacional, Muy bien. eh, tiene que tener, tiene que tener creo que se llama NIE, ¿no? Número de Sí, identificación. sí, Tiene que pero procesar eso. sí, pero te aclaro, efectivamente le van a solicitar en algún momento, que yo sé que además Alberto me comentó que tenéis consultas jurídicas a nivel la marca, y yo no quiero enredar demasiado con eso. Sí que puedo aclararte que para el estudio de la hipoteca no es necesario, pero para la firma de la hipoteca sí, y os diré por qué. Yo puedo estudiarte con el pasaporte, eso ya te identifica. Tú tienes tu pasaporte, yo te doy de alta, digamos, la operación, que es un poquito lo que estáis viendo en pantalla ahora también, y te estudio la operación, tú me darás la documentación necesaria para que yo pueda hacer el estudio financiero, pero luego a la hora de comprar hay que pagar impuestos. Cuando tú compras una vivienda, hay una tasa de impuestos en función del lugar de España en el que compras, etcétera, etcétera. Y para eso tienes que tener un número de identificación fiscal. Ese número de identificación fiscal no es complicado de sacar y sé que a través de Alberto y de Realty Plus tenéis esta parte cubierta de este tipo de consultas que seguro lo explicarán mejor que yo. Pero de alguna forma es como una identificación, como lo es el pasaporte, como es la tarjeta de identidad que muchos países tienen. Lo que pasa es que en este caso no es una tarjeta que va con tu foto y tu dirección, es un número de identificación a efectos de liquidación de impuestos, nada más. Pero yo puedo estudiarte la hipoteca sin ello, pero el cliente tendrá que sacar un NIE, aunque sea en la embajada o en el consulado o lo que sea, para poder a efecto, o se lo hará un abogado desde aquí, que muchas veces es habitual que lo contraten, para efectos fiscales poder liquidar esos impuestos, poder pagarlos. Pero no es un trámite Perfecto. complicado, ¿eh? No, no se trata del NIE para quien tenga o haya venido o haya residido aquí en España o tenga gente cercana. Una cosa es el NIE, que es tu tarjeta de identificación, es que se llaman igual, pero que es una tarjeta de identificación como ciudadano residente, digamos, y otra es el NIE fiscal, que es solo a efectos de liquidación de impuestos. Es esta última la que se les está pidiendo, o sea que es un Ah, ok, trámite ok. bastante habitual. Perfecto. Gracias. Eh, Antonio, de todas maneras es importante aclarar con respecto al NIE, como extranjero que soy, que el NIE es el número, mientras que el TIE, que es lo que trae la confusión, es la tarjeta de identificación de extranjero. Entonces, al final esto refuerza lo que estaba explicando Antonio. Con el número es que puedes hacer la operación. Eso es. Y no me equivoco. Sí, sí, muy bien explicado. Al final es así. Ni es número de identificación de extranjeros, pero a nivel fiscal y, como tú dices, el TIE. Muy bien, muy bien. Nadie mejor que tú para poder explicar mejor que yo. Pero La experiencia vivida. claro. Muy bien. Vale, si esta parte quedó clara y ya como última pinceladita, bueno, pone tus clientes, nuestro CRM. Al final, un cliente que quiere trabajar con nosotros y que nos paséis consulta y hablamos para ver si puede ser financiable, lo que vamos a hacer es lo que os decía, le vamos a mandar un enlace a través del teléfono móvil, ellos meten sus datos, es un poco el resumen, y firman mediante un código que llega al teléfono por los antiguos mensajes de texto, SMS, ¿no? Entonces, lo pueden hacer desde el coche cuando están atascados en la autopista en Paraguay. O sea, es un proceso muy sencillo. Todo es digital y esa parte facilita y gusta mucho al cliente. Cuando son clientes de habla inglesa, porque tampoco tenemos la documentación traducida ni mucho menos a todos los idiomas del mundo, pero sí que, bueno, creo que sí a los dos más numerosos, excluido el chino, o sea, en castellano y en inglés. Y por ahí los clientes se manejan con bastante sencillez.
Así que recibirán toda la documentación que necesiten y las explicaciones en castellano o en inglés. Y como os digo, esto simplemente es una pinceladita de que todo se hace a nivel digital, ¿vale? Aunque pone que es lo próximo es vuestras dudas, lo próximo es que veáis entre vuestros clientes su necesidad o posibilidad de financiación, que veáis si la quieren, porque a veces la quieren pero la compra va más rápido que la hipoteca. Esto también es habitual. No dejéis de preguntar por ello, porque a veces tenemos figuras donde la compra se realiza un poquito antes que la hipoteca. Esto solo en el mercado internacional, os lo digo a los nacionales, a los que estáis con las oficinas aquí en España. Al cliente internacional a veces se le permite darle el dinero 2 meses después de que haya comprado. Es decir, hay como una especie de retorno, porque se entiende que a veces los trámites, precisamente por el NIE o por la generación de la sociedad que hemos hablado antes, que en algunos casos es necesaria para poder comprar, sabemos que son trámites que a veces son un poquito más lentos que lo habitual, ¿no? Con lo cual hay ocasiones donde el cliente formaliza la compra al contado y luego hasta un 40-50% del valor de la vivienda se le llega a devolver. Oye, he comprado una vivienda en Mallorca en 800.000 euros, aunque yo ya estaba gestionando la hipoteca, terminaba el contrato para formalizar la compraventa el 30 de mayo y mi hipoteca es imposible tenerla antes del 1 de julio. Bueno, pues quizá el 1 de julio te puedo devolver la mitad del precio de la compraventa en forma de hipoteca. No es habitual, pero que os suene. Ah, estas son las pinceladas por encima, sin meterme mucho a temas técnicos que os puedan confundir, porque en realidad es solo que veáis cómo manejamos de manera distinta desde aquí, desde UCI, el tema hipotecario. No sé qué más dudas os pueden surgir, o si hay alguna, que a lo mejor no las tenéis. De momento veo que nada, dejo de compartir, por tanto, para poder veros un momentito y así, si alguien dice algo, os podré tener. Bueno, como ha habido dudas sobre la marcha, yo creo que no sé si está todo claro. Yo, en todo caso, si quieres, Antonio, compartiré tu contacto con los franquiciados de los otros países por si alguien tiene alguna duda o algún cliente, porque, como decía antes, el tema de hipotecas para no residentes es el gran desconocido. O sea, mucha gente, o sea, un mexicano que compra en España, muchas veces no sabe que puede comprar en España con hipoteca a tipo de interés, con lo cual muchas veces es un tema de tener una charla, explicarle, etcétera, etcétera. Y lo que tú decías, simplemente es un tema de números. O sea, le sale a él más barato comprar, ¿no? Con hipoteca que Totalmente. sin hipoteca, ¿no? Así es, ¿No? así es. Y de esa forma, pues evidentemente, pues le estamos ayudando a que si él quiere ese inmueble, aunque sea como segunda residencia, luego lo quiera alquilar y obtener una rentabilidad, pues le mejoran los ratios de rentabilidad. Si estás pagando al 4,5 el dinero que estás aportando, ¿no? Y luego tú lo tienes alquilado y te está dando un 8, pues en vez de un 8, como tienes una parte financiada, pues lo mismo tienes al final un 10%, simplemente por el poner, y aparte de no de capitalizarse o tener la rentabilidad, como decías, el dinero en otro sitio, etcétera, etcétera. Simplemente Exacto. que sepan que hay esa posibilidad. Así es, y por supuesto, sí, sí, comparte mi número de contacto. Si quieres también el correo electrónico, si no lo tienes, Alberto, por ahí, te lo mando ahora por WhatsApp. Envíamelo y lo comparto Por juntos, sí. necesidades, diferencias horarias, porque me llaméis si no me encontráis al teléfono. El WhatsApp funciona facilito a nivel internacional, pues me decís quiénes sois y lo que necesitáis y yo enseguida os contesto en cuanto pueda. Y nada, pues encantado de estar esta tarde aquí con vosotros. Entiendo que lo lógico es tener una charla con los clientes, ¿no? Porque seguramente los clientes van a tener muchas dudas y Claro, y claro. en este caso, más que se lo contemos los agentes inmobiliarios, que te pueden creer o no, ¿no? Y aparte hemos visto que es un sistema bastante complejo, ¿no? No es Sí. algo fácil. Lo lógico es que te lo cuente el del banco que te va a dar la hipoteca, Claro, como claro, para eso lógico, estamos. Sí, sí, ¿no? la idea es esa. Una cosa suele ser o nos pasan el contacto o nos quieren contar un planteamiento para que veamos si es factible y caso de que sea algo que se puede realizar, pues entonces ya, oye, pues hablo con el cliente, le voy a pedir permiso para poneros en contacto y que podáis hablar de la hipoteca. Claro, Claro. es Creo que vuestra, esa es la parte nosotros más encantados. importante. Creo que Sí. la parte más importante, que el cliente, que nosotros podamos referir y le digamos, antes que nada, habla con un asesor bancario que te va a orientar, porque al final él puede tener una, dos, tres preguntas, pero
cuando tú le expliques el panorama completo, cuando viene a ver, le responde la pregunta que tenía y le das otras ideas que tal vez en principio no sabía que se podían hacer. Creo que eso sería clave, el que tú puedas atenderlo directamente. Claro, claro. Entonces, ahí ya no queda nada, porque el jueguito del teléfono aquí no funciona. Pregúntale esto y ahora pregúntale aquello, ahora pregúntale aquello, no tiene sentido. No. Realmente el trabajo de nosotros es ponerlo en contacto contigo. Eso es. Y además es la idea que nosotros directamente le podamos atender, no solo resolver dudas, sino que surgirán muchas más, verá opciones, y sí, completamente de acuerdo, es la idea, ¿eh? Así nos gusta trabajar. Bueno, además teniendo en cuenta de que por los números que hemos comentado antes, que yo no los conocía, que más del 40% de vuestras hipotecas es a no residente, yo creo que sois un banco bastante especialista en este tipo de productos, seguramente de los más especialistas, ¿no? ¿No? El cliente internacional aquí es clave y tenemos muchos equipos dedicados directamente a ellos, de análisis de riesgo y de otras cuestiones. Sí. El cliente internacional aquí es bien tratado, parece, porque si se quedan es porque nos quieren. Algo bueno les daremos. Bueno, una curiosidad, Antonio, porque yo entré un poquito tarde, quizás lo hayas dicho ya al principio. ¿Qué significa UCI? Unión de Créditos Inmobiliarios. Explicaba al principio, simplemente una pincelada por si no lo conoces, nosotros pertenecemos, en algunos países se conocen, otros no. Nuestros dueños al 50% son Banco Santander. Sí, eso escuché. ¿No? Y BNP Paribas. Eso es, pues Unión de Créditos Inmobiliarios, eso es. Ok. O sea, no es unidad de cuidados intensivos, eso no. No es unidad de cuidados intensivos ni la Unión Ciclista Internacional.